hay que tener muy en cuenta el hecho de que la unión del alma con Dios se pudiese decir que se divide en 3 niveles. Y esto lo podemos nosotros ver en una de las frases litúrgicas de la misa, en donde dice que por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿Sí se acuerdan de esa frase litúrgica? Bueno, entonces expresa esta frase los 3 niveles del alma, que se puede unir el alma con Dios. El detalle aquí está en que nosotros tenemos que comprender que no solamente se tiene que vivir para Dios, y Jesús nos lo dice también en los escritos de Luisa. En julio 9 de 1900, en la lectura 392, Jesús le dice a Luisa: ánimo, hija mía, el alma verdaderamente mía no solo debe vivir para Dios. Es el mismo Jesús el que nos lo está diciendo. No solamente debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces Jesús, ya desde el comienzo de todos los libros, de los 36, en este volumen 3, ya nos está diciendo que tenemos que buscar vivir en Jesús, no para Él. O sea, ahí no termina la unión del alma con Jesús. Dice: tú busca vivir en mí, porque en mí encontrarás el receptáculo de todas las virtudes. Paseando en medio de ellas, te alimentarás de su perfume, tanto de quedar llena de ellas, y tú misma no harás otra cosa que enviar luz y perfume celestial, porque el vivir en mí es la verdadera virtud, y tiene virtud de dar al alma la misma forma de la divina persona en la cual hace su morada, y de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. O sea, el alma, cuando vive no solo para Dios, sino que vive en Dios, se nutre de las virtudes divinas, o sea, de los atributos de Dios. De modo que lo que va a ir desarrollando en esa vida, en esa alma, no es otra cosa más que la vida divina. Pero las palabras de Jesús pues son claras cuando dice: no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. En todos los escritos de Luisa, Jesús va haciendo hincapié en esto, en que el alma tiene que llegar a ser una sola cosa con Él, que el alma tiene que buscar vivir en Dios. En este caso, ¿a través de quién? De Jesús. Necesitamos la humanidad de Jesús, y tiene que ser una unión no solo de intención por el hecho de estar de acuerdo uno con el otro, sino que es una unión en donde vive una persona en la otra, y del que viva una persona en la otra, de ahí podemos entender que es un fundirse de las dos personas para ser una sola. En el Evangelio de San Juan ya nos lo dice Jesús. San Juan 14:20: aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta unión de voluntades, esta unión de vida, supera y va mucho más allá del vivir en la gracia. Porque ¿cómo le hacemos nosotros para vivir en gracia? ¿Dónde? Los sacramentos, con los sacramentos, y no pecar, ¿no? Se supone que no debemos estar pecando. Viviendo en la divina voluntad. No. Cuando el alma vive en la divina voluntad, supera por mucho la vida de la gracia. ¿Por qué por mucho? Porque cuando la persona vive en gracia,
Es la misma persona con su propia voluntad que a base del ejercicio de las virtudes se porta bien, entre comillas, es buena persona y tiene una buena relación con Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? El detalle está que cuando la persona vive en la divina voluntad, la vida de Dios se vuelve la vida de la criatura. Ahí está la gran diferencia. Entonces, en la vida de la gracia, la persona puede ser obediente, por mencionar una de las virtudes, ¿verdad que sí? Y hay mucha gente que piensa que Jesús también es obediente, y eso pues no es verdad. ¿Por qué? Porque para que Jesús fuera obediente, Jesús necesitaría tener una voluntad opuesta a la suya, más grande, y que le mandara algo que él no pudiese cambiar, y entonces viviese resignado. ¿De acuerdo? Pero Jesús no es obediente al Padre, Él es la obediencia. Lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo y lo quiere el Espíritu Santo. Ya lo decíamos en la charla anterior. Están en común acuerdo, y esto de tener una sola voluntad siendo tres personas distintas es lo que los hace ser un solo Dios. Es lo que los hace ser Dios. Es la sustancia de Dios, la divina voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, va a superar la vida de la gracia, porque ahora en la criatura no tiene un ejercicio de virtudes, sino que tiene la vida real de Jesús como propia. Y con ello, todos sus atributos, todas sus cosas, todas sus obras y toda la capacidad de Dios. Dice Jesús en febrero 8 de 1904, la lectura 6:18: Dulce bien mío, en cuanto a mí, no quiero otra cosa que tu santísima voluntad. Yo no miro si me duele, ni si gozo, sino que tu querer es todo para mí, le dice Luisa. Y él ha agregado: y esto es lo que yo quiero, y es mi mira sobre ti, y esto me basta y me contenta. Es el culto más grande, más honorable que me puede hacer la criatura, y que me debe como a su Creador. ¿Qué es lo que le debe el alma a su Creador? No querer otra cosa más que su santísima voluntad. Es un deber que tenemos. Le debemos a Dios el hecho de no querer otra cosa más que su santísima voluntad. Entonces, cuando nosotros no queremos su voluntad y preferimos otra cosa, le quedamos a deber. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos de ese hilo eléctrico que nos conecta con la Santísima Trinidad, y que cuando tomamos ese impulso de vida para hacer actos con la voluntad humana nos volvemos unos rateros? Es lo mismo que nos está diciendo en esta lectura. Lo único deber de la criatura es querer su santísima voluntad. Resulta que hasta antes de que conociéramos la divina voluntad, queríamos todo menos la voluntad de Dios. Y menos la voluntad de Dios porque asociábamos la voluntad de Dios con cosas malas. Porque siempre que se muere alguien, siempre que hay un accidente, es la voluntad de Dios. Y decía un amigo: queremos que se haga la voluntad en todos, pero en nosotros no. Que se haga mi compadre, pero conmigo no. Ahora, ya entendiendo qué es la divina voluntad, que es la fuente de todos los bienes, que es el mismo Jesús, ahora sí puedo querer siempre la santísima voluntad antes que todo. Ante todo. Prefiriendo la voluntad de Dios antes que todo. Dice: y el alma, haciendo así, se puede decir que su mente vive y piensa en mi mente. Sus ojos, encontrándose en los míos, miran por medio de mis ojos. Su boca habla por medio de mi boca. Su corazón ama por medio del mío. Sus manos obran en mis mismas manos. Los pies caminan en mis pies, y yo puedo decir: tú eres mi ojo,
mi boca, mi corazón, mis manos y mis pies. Y el alma puede decir al revés: Jesucristo es mi ojo, mi boca, mi corazón, mis manos y mis pies. Y el alma, encontrándose en esta unión, no solo de voluntad, sino personal, es una unión personal, muriendo, nada le queda por purgar, y por eso el purgatorio no la puede tocar, porque el purgatorio toca a aquellos que viven fuera de mí, en todo o en parte. ¡Wow! Dice la señora, ¡wow! Y sí, porque el alma que vive en la divina voluntad, según Jesús en esta lectura, exenta el purgatorio. Y tiene mucha lógica, porque si el alma que vive en la divina voluntad es la misma vida de Jesús, pues como a qué iría Jesús al purgatorio, como qué tendría que purgar, nada. Además, que el alma que llega a vivir en el querer divino desde la tierra, ya está viviendo el cielo desde aquí. Ya se purgó. Hace un momento me preguntaban: oiga, mire, es que hay personas que dicen que pues que van a ir a una misa de sanación o a una misa de liberación, pues para que les quiten alguna enfermedad o que las liberen de algún problema. Eso sí compagina con la divina voluntad, y les decía: no se puede. ¿Por qué no? Porque cuando el alma quiere vivir en la divina voluntad, no quiere que le quiten nada, ni el problema, ni la enfermedad, porque esa persona, esa alma entiende que ese mismo problema o esa misma enfermedad le va a servir para purificar el interior de su alma, para que Jesús pueda entrar entero en ella. Entonces, si esa persona entiende esto, como para qué quisiera que le quitaran la enfermedad o el problema. No. Antes, al contrario, está queriendo ese problema, está queriendo esa enfermedad para vivir la enfermedad desde la divina voluntad, para que en esa enfermedad pueda existir el abandono en la divina voluntad. Como quisieran ser liberados o que les quitaran de problemas o enfermedades. No es compatible con la divina voluntad por esta razón, por la razón que les decía hace un momento. Sigue usted avanzando en la vida divina, sigue usted avanzando en esta lectura de vivir en la divina voluntad para llegar al querer divino, y si usted ya logró que la vida de Jesús sea su propia vida, entonces es Jesús viviendo a través de usted. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que Jesús necesita una liberación o una sanación? Pues no. Entonces, el alma exenta el purgatorio. De alguna manera, el alma que vive en la divina voluntad, conforme se va vaciando de todo aquello que no es de Dios, está viviendo su purgatorio desde aquí. Porque se está llenando a fuego de amor de Dios, y está sacando todo lo que no es Dios. De modo que cuando muere, pues ya no tiene nada que purgar. Entonces, ¡pum!, cielo directo, no hay más. Y como dijo la señora, ¡wow! Luego en junio 17 de 1904, en la lectura 645, dice: hija mía, mira cuántas cosas se dicen de virtud, de perfección, sin embargo, van a terminar todas en un solo punto, es decir, en la consumación de la voluntad humana en la divina. Y aquí la pregunta para todos es: ¿y qué es consumación? ¿Así? Es la extinción
o la terminación completa de algo. Entonces, es la extinción o la terminación completa de nuestra propia voluntad para que la que obre sea solamente la divina voluntad. Dice, así que quien más está consumado en esta, quien más se terminó, quien más se extingue, quien más se aniquile, se puede decir que contiene todo y es el más perfecto de todos, porque todas las virtudes y obras buenas son tantas llaves que nos abren los tesoros divinos, nos hacen adquirir más amistad, más intimidad, más trato con Dios. Y esta relación que existe con Dios es sorprendente, es increíble y es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Y hace un momento yo lo comentaba con algunas personas, que Jesús de repente nos da unos acicates bien bonitos, nos llama la atención con un amor tan perfecto que ahora sí ya nada más depende de nosotros. Hay una frase que dice que el hombre propone y Dios dispone, pero la realidad es que es al revés. Dios nos propone todo y el hombre dispone. El hombre es el que dispone. Yo sé que ahorita ustedes están pensando, no, pues es que hablan del desapego y que tengo que dejar esto y que tengo que dejar el otro. ¿En qué momento yo puedo saber que es el punto en el que yo tengo que dejar de hacer tal cosa, o que tengo que dejar de ir a tal lugar, o que tengo tal? Está bien fácil. En el momento en el que sentimos fastidio de eso, en ese momento es cuando ya estamos completamente listos para desapegarnos, para abandonarnos de eso. Y eso es algo que Jesús nos promete, es el desapego total de todo, un fastidio de las cosas terrenas. Y eso sucede cuando el alma se abandona en la fe. Y Jesús dice, la fe soy yo mismo. Si te abandonas en esta fe casi nadando en ella, como las barcas son inundadas en el mar, dice, sin que tú pienses en lo que harás, al cuándo y al cómo, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Wow, ahora Jesús está al pendiente de mí. Nada más hace falta que ¿qué? Pues que yo me llene ¿de quién? De Él mismo. De Él mismo. Y entonces, ya en esta amistad, cuando nosotros vamos entendiendo y aún estamos mezclando la divina voluntad con alguna otra cosa, Jesús a través de los escritos, a través de la meditación de la pasión, a través de su misma voz nos empieza a fastidiar de esas cosillas. Nos llama la atención así bien bonito, y ya nada más va a depender de cada uno de nosotros si queremos hacerle caso a lo que Jesús está trabajando en el interior de nuestra alma, o si preferimos seguir siendo nosotros mismos. La decisión de quién es, de cada uno de nosotros. Jesús dice, pero solo la consumación es la que nos vuelve una cosa con Él. Nada más la consumación, la terminación de nuestra voluntad es lo que me hace volverme una sola cosa con Dios. Y pone en nuestras manos el divino poder, y esto porque la vida debe tener una voluntad para vivir. Ahora, viviendo de la voluntad divina, naturalmente se vuelve dueña. ¿De qué? De todo, incluso del mismo Dios. Así como se escucha. Nos volvemos dueños de todo, incluso del mismo Dios. Y esto no es para que nos volvamos soberbios. ¿Por qué? Porque ya para este punto ya entendimos que somos nada y que Dios es todo. Entonces no hay manera de que nos volvamos soberbios sabiendo esto, porque entendemos que todo lo que nos está dando, el donarse a sí mismo a la criatura, es un don que Él me da, no es mérito propio.
Entonces, ¿de qué me siento anchote si todo me es dado? En octubre 17 de 1904, en la lectura 675, dice: hija mía, es necesario obrar a través del velo de la humanidad de Cristo para encontrar la divinidad, es decir, obrar unido con su humanidad, con la misma voluntad de Cristo, como si la suya y la de la criatura fuese una sola, para agradarlo solo a Él, obrando con sus mismos modos, dirigiendo todo a Cristo, llamándolo junto a ella en todo lo que hacemos, como si Él mismo debiera hacer sus mismas acciones. Haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, porque la humanidad a Cristo no le era otra cosa que una especie de velo que cubría la divinidad. Entonces, obrando en medio de estos velos, ya se encuentra con Dios. Y aquel que no quiere obrarlo por medio de su humanidad santísima y quiere encontrar a Cristo, es como aquel que quiere encontrar el fruto sin encontrar la cáscara. Esto es imposible. Y hay una pequeña frasecita en esta lectura que llama mucho la atención, porque dice que para poder agradarle a Él, ¿a quién? A Dios, es necesario obrar a través de la humanidad de Cristo. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en el momento en el que Jesús es bautizado? ¿Qué pasó? Se abre el cielo y luego habla el Padre. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado, en Él tengo todas mis complacencias. ¿En quién tiene todas las complacencias? En su Hijo. Y luego uno piensa que porque uno es alto, guapo y luego aparte buena onda, ya por eso Jesús nos va a querer así nomás, ya lo que yo haga le complace a Jesús. No, las complacencias del Padre están en su Hijo Jesucristo. De ahí que el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 521 diga que todo lo que Cristo vivió hace que yo lo pueda vivir en Él y Él en nosotros. Entonces, para que el Padre se complazca en mí, tiene que encontrar en mí a Cristo. De otro modo, es imposible. Luego, en noviembre 8 de 1905, la lectura 642 dice: hija mía, el alma que se resigna a mi voluntad le sucede como aquel que, acercándose a ver un bello alimento, siente el deseo de comerlo, y excitándose el deseo para pasar a disfrutar de aquel alimento y convertirlo en su carne y en su sangre. Si no hubiera visto el bello alimento, no podía venir el deseo, no podía sentir el gusto y continuaría permaneciendo en ayunas. Así es la resignación al alma. Mientras se resigna, en la misma resignación descubre una luz divina, y esta luz despeja la niebla que impide ver a Dios, y viéndolo desea gustar de Dios, y mientras lo gusta siente como si lo comiera, de modo que lo siente todo transformado en sí al mismo Dios. Así que de esto se entiende que el primer paso es el resignarse, el segundo es el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios, el tercero, hacer de Él su alimento exquisito cotidianamente, el cuarto es consumar la voluntad de Dios en la suya. Pero si no hace el primer paso, quedará en ayunas de Dios. Esta lectura es una lectura del volumen 6, en donde Jesús está todavía hablando mucho de las virtudes, porque para Luisa era necesario
para Luisa era necesario, por ser la cabeza de la misión, llegar al punto más alto de la santidad humana para luego pasar a la santidad divina. Por eso es que en el libro 11 ya le empieza a hablar más abiertamente de la divina voluntad. Entonces, para muchos de nosotros, estos pasos que Jesús nos recomienda son muy útiles, porque al principio comenzamos a leer los escritos y se nos hacen muy pesados, se nos hacen muy difíciles, pero sentimos en nuestro interior el deseo de seguir y queremos hacer vida lo que nos está platicando Jesús. Entonces, pasa que en alguna ocasión, en algún lugar del mundo, a mí se me ocurrió decir una vez algo que viene en el volumen 18, donde dice Jesús que el alma que vive en la divina voluntad no pide nada porque es dueño de todo. Y una señora pues se fue con esa idea, ¿verdad? Y como a las 3 semanas llega la misma señora y me hace que ya traía hasta bolas en la cabeza, pobrecita, andaba bien estresada, y me dice: oiga, no, pues es que ¿qué es eso de que no pide nada? Y luego tengo a mi yerno y a mi sin trabajo y a la mujer enferma y sabe cuánta cosa tenía ahí en su casa, ¿cómo no le voy a pedir? Entonces es fácil, miren, no se compliquen la existencia. Si usted apenas acaba de conocer la divina voluntad, usted siga orando y siga pidiendo como hasta ahorita, no hay ningún problema, siempre y cuando usted siga leyendo los escritos de Luisa y los trate de hacer vida. Y en el momento en el que sienta fastidio de lo que está haciendo, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer. Si usted está acostumbrada a pedir, pídale a Dios lo que usted quiera, pero siga leyendo los escritos de Luisa, por favor. Trate de hacerlos vida. Y va a llegar un momento en el que el mismo Jesús le va a hacer saber que eso de estarle pidiendo no es por ahí. Acepte ese trabajo que Jesús hace en el interior de su alma y cambie el modo. ¿Por qué? Porque hasta que vamos haciendo vida las verdades que Jesús nos va comunicando, para la criatura es fácil vivirlas. Pero cuando no ha vivido, no ha pasado a su propia naturaleza esas verdades, se le hace muy complicado. Por eso es que todo lo que se dice en algún retiro, en donde se toman lecturas del 36 y luego del 24 y del 6 y de sabe cuánto, pues son lecturas todas de cielo, pero el retiro es para que nazca en cada uno de nosotros la sed o el hambre de conocer más a Dios. Pero eso no quiere decir que porque vinieron a un retiro o porque escucharon a Tomasini o a no sé quién más, eso les va a dar el don. No, el don les va a ser dado en medida de que tanto ustedes dispuestos a recibir las verdades divinas que Dios a través de los escritos del cielo les está transmitiendo. Cada quien a su ritmo. Si ustedes un día se topan con alguien que les diga: nada más puedes leer de tal página a tal página y luego ya decir, no, eso no es. Todos tenemos tiempos y ritmos distintos. Cada quien tiene la capacidad para disponerse a recibir las verdades divinas y desapegarse y todo ese tipo de cosas. Hay quienes más, hay quienes menos. Entonces no es lineal, no es así como que pues ya conocí divina voluntad y a los 3 meses ya me desapegué y luego a los 6 meses pues ya tengo la divina voluntad casi ganada y al año ya vivo en la divina voluntad. No es así. Puede haber alguien que haya leído los 36 volúmenes y todavía esté en pañales. Y puede haber alguien que ha leído solamente una parte y que ha hecho vida 1 o 2, 3 verdades. Está viviendo más en plenitud esa persona
que el que se aventó los 36 volúmenes. En noviembre 4 de 1909, en la lectura 9:20, dice: hija mía, también tú puedes, con tomar todo mi ser y junto con él mi beatitud, hacer beatos a los demás. Esto de hacer beatos es como felicitar a los bienaventurados y a toda la familia humana. Felicitar en el sentido de que los hacen felices. Dice: ¿por qué mi ser tiene virtud de beatificar? Porque todo es armonía en mí. Una virtud armoniza con la otra, la justicia con la misericordia, la santidad con la belleza, la sabiduría con la fortaleza, la inmensidad con la profundidad y la altura, y así de todo lo demás. Todo es armonía en mí, nada es discordante. Estas armonías me vuelven beato a mí mismo y vuelvo beatos a todos aquellos que a mí se acercan. Entonces, tú, tomando mi ser, debes estar atenta a que todas las virtudes armonicen entre ellas, y esta armonía comunicará la felicidad a cualquiera que se acerque a ti, porque viendo en ti bondad, dulzura, paciencia, caridad, igualdad en todo, se sentirán felices estando cerca de ti. Y hasta cierto punto esto es lógico, porque no es que estén cerca de mí, están cerca de ¿quién? De Jesús. ¿Y quién no quisiera estar cerca de Jesús? Todos queremos estar cerca de Él. Entonces, la divina voluntad ¿se nota? Sí se nota. Es una luz interior que tiene que salir al exterior, se tiene que manifestar en el exterior. Y ya lo dice el Evangelio y al ratito lo vemos. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de una mesa. ¿Ustedes creen que siendo la divina voluntad, el querer divino, el sol inmenso de Dios, lo vamos a poder ocultar? No se puede. Afuera una chispita así como de los encendedores, pues eso sí, pero el sol no se puede. En esta lectura de noviembre 1 de 1910, Jesús le habla a Luisa de cómo existe la consumación de voluntades. Hay una consumación suprema y una consumación baja de voluntades. Es la lectura 9:52, y le dice Jesús a Luisa: hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer. Y ya dijimos que el consumarse es que se extinga por completo el querer. Bueno, la cosa, en este caso, se extingue por completo el querer humano. Ya no quiere nada, pero así, nada que no sea divina voluntad. De modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella: la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega a tanto que aún los castigos no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino, tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere, y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Yo hago lo que quiere ella y ella hace lo que quiero yo.
¿Se acuerdan que al principio de los libros, cuando Jesús tenía que castigar a las gentes, se le escondía Jesús a Luisa? Ay, no sé, duraba Jesús desaparecido, de repente no lo hallaba, andaba perdido y hallaba en el templo. Y luego cuando llegaba Jesús a visitar a Luisa, pues como todas las mujeres, ¿no? ¿Montabas? ¿Que no habías venido? ¿Ya te tardaste? Entonces Jesús le explicaba, no, espérame, es que mira, tenía yo que hacer un jale, tenía que castigar a la gente, pero como tú y yo tenemos esa unidad de voluntades, si tú me pides que no lo haga, yo tendría que no hacerlo, y entonces la familia humana se degradaría mucho más. Entonces, para que no me pidas que no lo haga, pues mejor pedir perdón que pedir permiso y vámonos. Eso ya es una paráfrasis mía, pero así sucedió. O sea, los que han conocido los escritos saben que así es. Luisa tenía esa intención de no pedirle que castigara a las personas, pero Jesús sí se le escondía para hacerlo. Ya después, Luisa quería lo mismo que quería Jesús, pero por obediencia tenía que pedirle a Jesús que no lo hiciera cuando Él se le apareciera. Entonces seguía en esta condición. Después, pasado el tiempo, la estrechez que había entre la voluntad de Luisa y la de Jesús, ya sin esta obediencia de pedirle que no castigara a nadie, entonces Luisa quería lo que Jesús quería y le parecía bien todo lo que Jesús disponía para las criaturas. Para el alma que vive en la divina voluntad sucede lo mismo, es igualito. Mientras a mí no me parezca del todo bien una, dos, tres o varias cosas de las que me pasan a mí o a la humanidad, quiere decir que no hay una consumación suprema de voluntades entre Jesús y la mía. Pero cuando todo lo que me pasa a mí o al mundo, sea cosa buena o entre comillas cosa mala, me parece que está excelente, y lo que está pasando lo quiero yo que esté pasando también, entonces ahí sí es una muy buena señal de que ya hay una consumación suprema de las voluntades. Entonces yo les diría a ustedes, ¿quién de todos ustedes quisiera o les gustaría que continuara la guerra en Ucrania? No, levanten la mano, buena onda. Bueno, bájenla. Ahora levanten los que no quisieran que continuara la guerra en Ucrania. Muy bien, bájenla. Sin raspar los muebles ni nada, pero ahí les va. Y ya se vio cómo la guerra en Ucrania la está permitiendo Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿la quiere Dios, sí o no? Sí. Y entonces la debo querer Dios, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues ya con eso ya está ejemplificado y está aclarado el punto, ¿verdad que sí? Sí. Y lo repito, mientras mi voluntad humana me siga haciendo guerra de lo que me pasa a mí o a los demás, es señal de que todavía no hay una consumación suprema de voluntades entre Jesús y yo. Todavía hay tuyo y mío. ¿Sí? Y yo creía que por el hecho de que decía, me estoy haciendo insensible o sea, porque no que no me preocupa, no que no siento, pero no, o sea, como que no me preocupa mucho lo que pasa en la guerra, pero no es como que no es por falta de insensibilidad, vaya. Pero no es que nos volvamos insensibles, antes al contrario. El detalle aquí está en que la sensibilidad del ser humano
lo que mueve mi sensibilidad, no es tanto lo que le afecte a las personas, sino que lo que me afecta es lo que le afecta a Jesús en las personas. Eso es lo que el alma resiente en su interior. No es tanto lo que está sufriendo el prójimo, no, es que es Jesús en el prójimo el que está sufriendo. Y entonces es por eso que a mí eso me duele más que antes. Exacto. Y es por eso que ahora que ya conozco esto y que sé que es Jesús el que está sufriendo, pues ahora sí, de alguna manera yo le puedo hacer al Superman. ¿Por qué? Porque el Superman para Jesús, porque ahora yo lo puedo aliviar, lo puedo reparar, lo puedo acompañar y muchas cosas más. A eso me mueve más a reparar que a pedir porque se acabe la guerra o porque dejen de seguir pasando flagelos. Y dice, este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido, tanto que muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar. Y esto es porque para este punto Luisa tenía esa obediencia de pedirle que no castigara a la gente. Pero no es que Luisa no quisiera, no es que Luisa no pudiera, no, sí quería, sí podía, sí estaba dispuesta, pero tenía la obediencia de pedirle que no castigara. Por eso estas palabras de Jesús. Y entonces dice, muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar, pero tú no has cedido a mí, por eso estoy obligado a esconderme de ti. Qué bueno. ¿Ya ven que si era cierto lo que les decía? Es mejor. Jesús dice, no, mejor por acá, por debajito del agua. Para estar libre cuando la justicia me forza y los hombres llegan a provocarme para tomar el flagelo en mi mano para castigar a la gente. Si te tuviera conmigo, con mi voluntad en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. Esta llega a debilitarme y me desarma como le place. Esta es la unidad suprema. Además, está la unidad baja, en la cual el alma está resignada, sí, pero no ve mis disposiciones como cosa suya. O sea, sí acepta lo que está pasando, todos los males, las enfermedades incluso propias, el sufrimientos y demás, pero todavía no siente como propio la voluntad de Dios. Todavía tiene que hacer uso de la resignación. Y esto es lo que hace que la consumación de voluntades sea baja. Dice, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. A esta la veo, sí, pero no llega a enamorarme. Entonces esta criatura, pues sí, le echa ganas y todo, si quiere vivir en la divina voluntad y hay más o menos, pero esta alma no llega a conquistar a Dios, no llega a enamorarle. Y dice, ni llego a enloquecer por ella como lo hago con aquellas de la unidad suprema. Valdría la pena preguntarnos si de verdad queremos enamorar a Dios. Porque una cosa es, ya sabemos y tenemos bien clarito que todos los que estamos el día de hoy aquí, pues todos estamos enamorados de Dios, ¿verdad que sí? Sí. Pero ahora imagínense saber que Dios está enamorado de nosotros. O sea, así como lo dije, Dios se enamora de nosotros. Y no nomás se enamora, sino que enloquece por uno. ¿Cómo ven? Aviéntense ese trompito a la uña. Entonces, ¿quieren enamorar a Dios? ¿Quieren que se enloquezca con ustedes? Sí. Pues viva en la divina voluntad. ¿Qué se necesita? Vivir en la divina voluntad. Cuando el alma vive en la divina voluntad, entonces ahora sí Dios se enamora y enloquece de esa alma.
porque es su misma vida, son sus mismas cosas, son sus mismos atributos. En la lectura de agosto 20 de 1913, en la lectura 1157, dice: luego ha agregado: hija mía, a quien en verdad hace mi voluntad, o sea, de veras, le sucede como al árbol injertado, que la fuerza del injerto tiene virtud de hacer destruir la vida del árbol que recibe el injerto. Así que no más los frutos, las hojas del primer árbol se ven, sino los del injerto. Y si el primer árbol dijera al injerto: quiero retener para mí al menos una pequeña ramita para poder dar también yo algún fruto, para poder hacer conocer a todos que yo existo aún, el injerto le respondería: tú no tienes ya razón de existir, pues de que te has sometido a recibir mi injerto, la vida será toda mía. Así el alma que hace mi voluntad puede decir: mi vida ha terminado, no más mis obras saldrán de mí, mis pensamientos, mis palabras, sino las obras, los pensamientos, las palabras de aquel cuya voluntad es mi vida. Jesús habla del injerto. ¿Y qué no es eso lo que hace el bautismo? Nos injerta en la vida divina. Nunca nos dijeron, no habíamos sabido cómo hacer crecer o desarrollar esta vida, pero ahora ya sabemos. Entonces, ¿cómo sabiendo cómo se hace? No lo voy a hacer. Dice Jesús: así que yo digo a quien hace mi querer, tú eres, y estas palabras son increíbles, porque le dice: tú eres vida mía, sangre mía, huesos míos. O sea que no es solamente en el alma, sino también la carne le pertenece a Jesús. O sea, este intercambio de vidas se da desde el alma hasta el cuerpo, porque es una unidad. Mi cuerpo y mi alma forman una unidad. Perdón, ¿es la 11 qué? ¿Cómo? La lectura 11:57. Entonces sucede la verdadera, real, sacramental transformación, no en virtud de las palabras del sacerdote, sino en virtud de mi voluntad. En cuanto el alma se decide a vivir en mi querer, mi voluntad me crea a mí mismo en el alma, y a medida que mi querer corre en la voluntad, en las obras, en los pasos del alma, tantas creaciones mías recibe. Sucede propiamente como a un cáliz lleno de partículas consagradas. Por cuantas partículas hay, tantos Jesús están, uno en cada partícula. Así el alma, en virtud de mi voluntad, me contiene en todo y en cada parte de su ser. Quien hace mi voluntad hace la verdadera comunión eterna y comunión con fruto completo. Y se acuerdan que hace un momento, eso es lo que precisamente decíamos. No podemos dejar de comulgar, porque ahora sí, cuando comulgamos viviendo en la divina voluntad, recibimos el fruto completo de la Eucaristía. Por ejemplo, lo que nos acabas de decir es como el ejemplo de hace rato de la casa cuando venía Jesús y le pedía que quitara cada cosa. Y al último dices que tenía que transformar también las paredes, los pisos. Es donde dices que también le va perteneciendo al pueblo. Y cada parte. Ya no solo el alma. Sí, exactamente. Es en alma y en cuerpo.
Hay otra lectura en el volumen 11, la lectura 85 de diciembre 17 de 1904, donde Jesús le dice: hija mía, también tú puedes formar hostias y consagrarlas. Pues Luisa no era sacerdote, pero le dice: también tú puedes formar hostias y consagrarlas. ¿Ves la vestidura que me cubre en el sacramento? La hostia. Son los accidentes del pan con los cuales es formada la hostia. La vida que existe en esta hostia es mi cuerpo, mi sangre y mi divinidad. La actitud que contiene esta vida es mi suprema voluntad. Y esta voluntad desarrolla el amor, la reparación, la inmolación y todo lo demás que hago en el sacramento, el cual no se separa ni un punto de mi querer. No hay cosa que salga de mí de la cual mi querer no vaya adelante. Estas hostias consagradas, las hostias de pan, en esa hostia, ¿cuánto tiempo puede estar Jesús? No, en la hostia. Máximo unos 15 minutos. En la hostia. Hasta que se consuma. Mientras la criatura no la reciba, ahí se va a quedar la presencia de Jesús. Está Jesús. ¿Por qué? Porque la hostia no tiene una voluntad en ella. No hay una voluntad opuesta a la de Dios, por lo tanto Él se puede quedar ahí. Se mete el copón al sagrario y ahí está Jesús, encerrado, encarcelado, frío, solo, y ya saben todo eso. Pero cuando el alma la recibe y esa alma tiene la divina voluntad en ella, entonces Jesús puede quedarse allí. Ahora Jesús está diciendo aquí que el alma que vive en la divina voluntad también puede formar hostias y consagrarlas. ¿Cómo? Aquí no lo va a decir, porque dice: y he aquí como también tú puedes formar la hostia. La hostia es materia y hechura del todo humana. También tú tienes un cuerpo material y una voluntad humana. Este cuerpo tuyo y esta tu voluntad, si los mantienes puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos para poderme consagrar y vivir escondido en ti. O sea, si el alma vive en la divina voluntad, todo lo que sale de la criatura es una hostia consagrada. Los actos y ella misma se vuelve una hostia consagrada. Porque aquí dice una frase muy curiosa, dice: alejados de cualquier sombra de pecado. Pero según Jesús, dice que el querer humano es pecado. Entonces, si estamos alejados de cualquier sombra del pecado, estamos alejados de cualquier sombra de nuestra propia voluntad humana. Por lo tanto, lo que hay ahí no es la sombra de la voluntad humana, no es la oscuridad de la voluntad humana, sino que es el sol de la divina voluntad obrante en la criatura. Y todavía nos hacemos del rogar y no queremos soltar las rebanadas de pastel, los dulcitos que Dios nos da como efecto de su propia vida. Dice: pero esto no basta, sería como en la hostia sin la consagración, por eso se necesita mi vida. Y aquí nos va a decir, va a definir Jesús qué es la vida divina. La vida divina es, o está compuesta de santidad, de amor, sabiduría, de potencia, etcétera, pero el motor de todo es mi voluntad. Entonces todo esto no nos cabe a nosotros, pero lo que sí nos cabe es su voluntad. Es por eso que eso es lo que intercambiamos con Dios, intercambiamos las voluntades. Al intercambiar las voluntades, intercambiamos las vidas.
y todo lo que ahí contiene. Entonces, si nosotros estamos intercambiando la voluntad con Dios y Dios me da su voluntad, entonces, ¿quién redimió al hombre? Dígalo recio. Pues si vivo en la divina voluntad yo. Si vivimos en la divina voluntad, nosotros redimimos al hombre. Porque Jesús, obviamente, es el que redime al hombre. Pero si Él me da su vida, en ese mismo instante también me está dando la redención. No es que seamos corredentores, somos redentores. Si vive la divina voluntad, por la gracia, por don, no por naturaleza, que quede claro. Y en Dios, en la humanidad de Cristo, también que quede claro. Que lo van a decir que nada, el superhéroe, no, pues no. Dice, por eso, después de que has preparado la hostia, debes hacer morir tu voluntad en esta hostia. La debes cocer bien, para hacer que no renazca más. Y debes hacer entrar en todo tu ser a mi voluntad, y esta, que contiene toda mi vida, formará la verdadera y perfecta consagración. Y voy a decir algo también sin raspar muebles. O sea, no es con la intención de, pues sí, de echarle piedras a nadie. Pero según Jesús, dice que en el momento en el que nosotros le entregamos nuestra voluntad para que Él nos dé la suya y nos da su vida como propia, dice que en ese momento, cuando ya no hacemos renacer nuestra voluntad, sino que es la misma vida de Dios, en ese momento esa vida de Dios forma la verdadera y perfecta consagración. Y lo repito, sin raspar muebles ni nada, pero por ahí anda circulando que la consagración a la divina voluntad y la consagración a María, la consagración a no sé qué. Según Jesús, el tener la vida de Dios como propia, o sea, viviendo en la divina voluntad, llegando al querer divino, esa es la verdadera y la perfecta consagración. ¿Qué más quiere? O sea, ¿qué anda buscando? Jesús aquí le está diciendo cuál es la verdadera consagración. Pues conságrese de veras. ¿Cómo? Viviendo en la divina voluntad. Ya no le busque, no hay otra cosa, no hay más. Esto es, aquí está. Acuérdense de aquella frase, creo que era San Agustín el que la decía: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ahí está lo que Jesús les está pidiendo. Déselo. Nada más es que tengamos el martirio de atención de no dejar ir ninguna fuera de su divina voluntad. Así que no tendrá más vida el pensamiento humano, sino el pensamiento de mi querer. Y esta consagración creará, fíjese lo que hace esta consagración verdadera y perfecta. Esta consagración creará mi sabiduría en tu mente. No más vida de lo humano, la divinidad, la inconstancia, porque mi voluntad formará la consagración de la vida divina, de la fortaleza, de la firmeza y de todo lo que yo soy. ¿Cuál otra consagración anda buscando? Ya, no le busque. O sea, Jesús se la está poniendo así, en charola de plata. Y todavía decimos, no, espérate, es que acá hay otra. No, ¿cuál otra? Y luego dice algo que también es como un chirrionazo, una acicate así al alma. Entonces, cada vez que hagas correr tu voluntad en la mía, en tus deseos y en todo lo que eres y puedes hacer, yo renovaré la consagración. Y como en hostia viviente, no muerta como son las hostias sin mí, yo continuaré mi vida
en ti. ¿Y le parece poco? Y luego, como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Porque Jesús dice, pero esto no es todo, o sea, todavía trae más as sobre la manga, y bajo la manga. Dice, en las hostias consagradas, en los copones, en los sagrarios, todo está muerto, mudo. No hay sensiblemente un latido, un ímpetu de amor que pueda responder a tanto amor mío. Si no fuera porque espero a los corazones para darme a ellos, yo sería bien infeliz. Quedaría defraudado en mi amor y sin finalidad mi vida sacramental. Y si esto lo tolero en los tabernáculos, no lo toleraré en las hostias vivientes. A la vida le es necesaria la nutrición, y yo en el sacramento quiero ser alimentado, pero quiero ser nutrido y alimentado con mi mismo alimento. Esto es, el alma hará suya mi voluntad. Y ya lo decíamos hace rato, el alimento de Jesús son los actos del alma hechos en la divina voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Jesús. El que permanece en Él y Él en el alma, ese dará mucho fruto. Piénsenlo un ratito y más tarde nos vemos otra vez. Vamos a tomar un receso y ahorita continuamos con lo demás. La 11:85.